Vamos a comenzar, ya estamos transmitiendo en Facebook, en las redes sociales de la facultad. Y bueno, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, les da una cordial bienvenida a esta serie de conferencias en temas ambientales. El día de ayer estuvimos celebrando el Día Internacional de la Mujer y hoy nos acompaña pues alguien, una investigadora, una doctora desde Colombia. Y pues bueno, en el marco, ¿verdad?, de las celebraciones, pues nos honra con su presencia la doctora Naidoo Bojorquez, que desde Colombia, ¿verdad? Ella, me permito comentarles un poco acerca de su currículum. La doctora es ingeniera forestal, tiene una maestría en gestión ambiental, con especialidad en ciencias ambientales. Cuenta con más de 20 años de experiencia general en administración de recursos naturales, ordenación del territorio con énfasis ambiental, formulación y evaluación de proyectos ambientales. Cuenta también con 10 años de experiencia específica en gobernanza, política y legislación forestal a nivel global y de países de la región como Honduras, Guatemala, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, así como en el diseño de estrategias de control, monitoreo y vigilancia como medidas en contra del tráfico ilegal de madera y de vida silvestre, y la implementación de espacios de diálogo y concentración en diferentes actores involucrados en cadenas de valor asociados a ecosistemas boscosos. Actualmente labora en la FAO con el programa para, para América del Sur. Muy bien, sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida, doctora Naidoo, y gracias por apoyarnos y estar aquí con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes con todos y con todas. Primero que todo, muchas gracias a la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua por esta invitación. Muchas gracias a mi colega, la doctora Sandra Rodríguez, por darnos la oportunidad de contar un poco lo que hace el programa de la FAO y la Unión Europea para la gobernanza, el cumplimiento de las leyes y el comercio asociado en los países de América Latina y el Caribe. Cabe anotar, y antes de iniciar a presentarles lo que les traigo, quiero dejar en la mente de ustedes una reflexión alrededor del tema de nuestra relación con los bosques naturales. Este es la tercera vez que hacemos el intento de presentar esta conferencia. La tercera es la vencida definitivamente. Y yo me siento muy feliz y muy honrada de hacer esta presentación justo en el mes de marzo y en la víspera de la celebración del Día Internacional de los Bosques. Y lo que quiero dejar en su mente hoy, más allá de lo que podemos estar desarrollando en los diferentes países alrededor del tema de madera legal, es el análisis que cada uno de nosotros debe hacer, cómo es la relación o nuestra relación con los bosques. Desde cuando nacemos, la mayoría de nosotros hemos sido colocados en cunas de madera o en cunas de cualquier otra fibra de una especie de cualquier bosque cercano o del bosque de nuestros países. Cuando nos tomamos un vaso con agua, tenemos una relación de bosque alrededor de todo lo que es protección de nacimientos y cuerpos de agua. Cuando escribimos en un cuaderno, esa fibra del papel es producto del procesamiento de madera, en la región básicamente de plantaciones, pero son bosques plantados. Cuando tomamos medicamentos, el origen de esos medicamentos también provienen de especies y de productos y subproductos de un bosque. Y finalmente, cuando morimos, también nuestro cuerpo va para un ataúd, que casi siempre es elaborado en madera o en su defecto en cartón, que también proviene de los bosques. Así las cosas, es muy importante tener en cuenta nuestra relación y las acciones que nosotros generamos para cuidar estos bosques. El programa de la FAO y de la Unión Europea para la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestal tiene un objetivo principal, que es hacer frente y promover el comercio de productos maderales legales, fortalecer la gobernanza forestal y finalmente contribuir a la gestión de los bosques y la reducción de la pobreza.
Apoyamos cuatro objetivos de desarrollo sostenible. El primero, de poner fin a la pobreza. El segundo, de reducir el hambre a hambre cero. El número 13, alrededor del tema de acción por el clima. Y el número 15, todo lo que tiene que ver con vida en ecosistemas terrestres. Yo quisiera saber si ustedes están ahí, ya no deberían verme a mí, no deberían ver mi panel al lado derecho. Espero que esté mejor. Estamos en 3 continentes. En la región estamos en... Señora. Ah, ya. Estamos en Guatemala, Honduras y Guyana, que son países que tienen acuerdo voluntario con la Unión Europea, Colombia y Perú. Tenemos acciones muy puntuales en Ecuador y Bolivia. Hemos trabajado en países complementarios como Panamá y Belice, y tenemos desarrollo de intercambios de experiencia con México y Brasil. Trabajamos a lo largo de 8 puntos. Estos 8 puntos son los que se establecen dentro del Plan de Acción FLEC, y tiene que ver con todos los aspectos para reforzar las prácticas en buena gobernanza, generar transparencia en el sector, mecanismos de observación independiente con comunidades locales y con indígenas y afrodescendientes, mejorar sistemas de trazabilidad desde los gobiernos, revisión y mejoramiento de los marcos jurídicos, y apoyamos fuertemente el año pasado y este año al sector privado organizado a fin de generar mercados nacionales y regionales que demanden madera legal. A nivel global, podemos hablar respecto de los efectos que tienen las talas ilegales, como por ejemplo, se estima que los gobiernos pierden 5 billones de dólares en ingresos anuales. También se estima que el crimen organizado lava entre 30 y 100 billones de dólares anualmente a través de las talas ilegales. Estas ganancias de las talas ilegales además pueden ser usadas para apoyar y financiar conflictos armados en los países o en regiones. Las talas ilegales también generan una consecuencia que es la distorsión a los mercados y reducen la competitividad de los productos legales. Generan también una mala reputación al sector y traba al desarrollo económico. Y en general habilitan la deforestación y minan los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Les voy a dejar la presentación y quien quiera ahondar más sobre estos detalles pueden visitar el link que les estoy dejando en la parte inferior de la anterior lámina. La definición de madera legal, hay muchas definiciones, pero de una manera sencilla, definir la madera ilegal es como aquella que en cualquiera de los procesos a lo largo de la cadena incumple la normativa de los países, bien sea en el origen o de la forma en que se accedió a la misma, porque se hacen talas no permitidas en áreas protegidas o se generan irregularidades para acceder a los permisos de aprovechamiento o obtener concesiones forestales, bien sea por actividades como sobornos, intimidación o engaño para acceder al recurso forestal, o se hacen talas con violaciones a los términos establecidos por la autoridad ambiental una vez se aprueban los planes de manejo, o sencillamente se hacen en territorios con evasión de impuestos o robo de madera. También puede generarse madera ilegal en el manejo y procesamiento cuando se talan especies protegidas, cuando no se cumplen con las leyes locales e internacionales, cuando además hay violación de derechos a los trabajadores y violación a los derechos humanos. O bien puede ser en la comercialización, cuando la madera o los productos de madera son transportados, no cumpliendo la ley, o transformados también no cumpliendo la ley, cuando se violan prohibiciones y hay fijación ilícita de precios o violaciones a los convenios CITES. En otros casos hay lavado de activos. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que la autoridad ambiental otorgue
un permiso o una concesión, y hay parte de una figura de legalidad porque se está accediendo de forma legal al territorio y se va a hacer un aprovechamiento que cumple con unos objetivos establecidos en un plan de manejo y en una resolución que acoge este plan de manejo. Pero si de ahí en adelante puede haber evasión de impuestos, no cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de seguridad social, violación a los derechos de humanos tales como trabajo de esclavo o trabajo infantil, igual se considera que es una madera no legal. Dentro de las causas de la ilegalidad en el sector forestal encontramos la falta de información y los datos relevantes en tiempo real y en acceso a todos para que pueda generarse monitoreo de los datos. También lo que hemos visto es que en la mayoría de los países de la región los marcos legales son débiles y son débiles en función a que se producen muchas normas alrededor de los mismos temas, normas que en algunos casos van unas en contra de las otras y hacen que no solamente sean débiles los marcos jurídicos, sino que también existe una dificultad alrededor de poderlos cumplir. Cumples uno, pero hay otra norma que está diciendo lo contrario, entonces finalmente terminas incumpliendo la ley. Hay grados de corrupción en las entidades del Estado y en las mismas entidades del sector privado y de la sociedad civil, y hay una falta de participación de los actores claves alrededor del sector forestal, que finalmente genera debilidad en la gobernanza. Hay normas que son hechas a partir de situaciones particulares por abordar un problema en específico que no necesariamente ha tenido la participación de quienes están involucrados en estos problemas. Por lo tanto, la solución es dada desde una mirada muy del capitalismo, muy centralizada y no con beneficios equitativos para todos y muy dada a que no tiene la apropiación y el consentimiento de las comunidades o de quienes están afectándose directamente por este problema. Según datos de la Unión Europea, desde la promulgación del Plan de Acción FLEGT en el 2003, la producción ilegal de madera se ha reducido en un 22% desde ese año, como un esfuerzo global que ahora les voy a explicar que ha ido generándose no solamente para países de la Unión Europea, sino para los grandes compradores de madera a nivel global. En ese sentido, la ley Lacey de Estados Unidos, que fue promulgada en 1900, en mayo del 2008 prohíbe el comercio ilegal de plantas y todos sus productos derivados, da la facultad al Departamento de Estado de los Estados Unidos de imponer multas y sanciones significativas. El reglamento de la Unión Europea, promulgado en el 2010, que inicia su implementación en el 2013, también prohíbe la comercialización en el mercado europeo de las maderas y sus productos derivados para cualquiera de los 26 países que conforman la Unión Europea, y lo que se pretende ahí es luchar contra la tala ilegal en todo el mundo. En ese mismo orden de ideas, en el 2012, la ley de Australia prohíbe la tala ilegal de madera con el apoyo al comercio de madera que provenga únicamente de fuentes legales al ingresar al comercio australiano. Más recientemente, tenemos otras normativas sobre las que ya me voy a referir, pero quería mencionar que en el caso de estas tres reglamentaciones existe algo que se llama la debida diligencia o el debido cuidado que deben hacer los importadores en estos países, pero que de alguna manera repercuten en los países productores de madera, como los países de América Latina y el Caribe, que de alguna forma están exportando, y lo que se pretende ahí es tener un proceso documentado que establezca las evidencias del cumplimiento de la ley en el país de origen, o sea que termina afectando a los productores de madera y a los comercializadores o a los exportadores en nuestros países.
Recientemente tenemos la regulación de Japón y la regulación china. La de Japón aprobada en el 2016, entró en vigencia en el 2017 y en ella se alienta a las empresas a tomar medidas para garantizar el uso de madera y productos derivados extraídos de forma legal. En diciembre del 2019, el Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo de China, que es la máxima legislatura de China, votó para hacer una enmienda a la ley forestal. Dicha enmienda inició su vigor el año pasado, el 1 de julio, y lo que quiere es que cualquier cultivo o uso de sus recursos forestales siga los principios de sostenibilidad y protección de la naturaleza. Debido a la pandemia el año pasado, pues no hemos podido tener información de los impactos, que como ustedes saben, China es uno de los mayores compradores de madera a nivel mundial. ¿Qué impactos pudo haber tenido la implementación a partir de julio del año pasado de esta nueva norma, de esta enmienda a la normativa que tenía ya el pueblo chino? Ahora, ¿cómo pueden los países abordar el reto de la legalidad? De dos formas muy sencillas. Las dos formas las hemos visto en los países de América Latina y el Caribe. Un enfoque puede ser el represivo y el otro enfoque es el de promoción. El enfoque represivo de combate a la tala ilegal tiene un énfasis de persecución a la ilegalidad. Entonces, este enfoque, pues, toma medidas para limitar derechos, para generar restricciones a la movilización de noche, restricciones a más de tantos metros cúbicos o determinado diámetro. No es que esté mal eso, no es eso, porque sí está basado en datos científicos de crecimiento anual del bosque, está bien. Hay también represiones hacia el tema de generar persecución al ilegal, de que las administraciones y las regulaciones de control pues se fortalezcan. Esto genera un costo alto para el Estado. También el tema de monitoreo a la tala ilegal pues resulta ser por métodos directos e indirectos un poco más costoso. Debilita finalmente la institucionalidad con pérdida de credibilidad del sector forestal. Y este tipo de enfoque tiene además un ajuste muy de el negocio se ajusta a la administración. Tiene ese enfoque de el negocio al servicio del Estado prácticamente. Mientras que el enfoque de promoción a la legalidad, pues lo que pretende es mejorar la competitividad y en ese sentido se enfoca en reconocer los derechos de propiedad y acceso al recurso, se enfoca en generar reglas, pocas reglas y claras, reglas que además pretenden balancear las salvaguardas ambientales y sociales con las salvaguardas económicas. Se enfoca en mejorar procesos y hacer que la legalidad sea un costo efectiva, manteniendo competitividad. Claro, para esto también se necesita poder tener unos ingresos, unas inversiones alrededor de generar sistemas de trazabilidad, generar controles cruzados, generar trazabilidad inversa, generar transparencia en el sector y credibilidad pues, de los sistemas de verificación a la legalidad. Y en este enfoque, la administración se ajusta a la dinámica del negocio, es decir, que hay una administración que deja de ser más punitiva para ser más asesora y de impulso pues, a los negocios forestales. Todo lo anterior tiene que ver con qué ejercicio de gobernanza se desarrolla en un territorio o en el país, y ahí tenemos que hablar de buena gobernanza o de gobernanza responsable. Cabe notar que la mala gobernanza o la carencia de una buena gobernanza produce en general que el aprovechamiento maderero ilegal se dispare, mientras que la buena gobernanza o la gobernanza responsable, como lo mencionaba dentro del enfoque del segundo enfoque que dije, respeta el Estado de Derecho, es transparente, pretende generar reducción en la corrupción, las partes interesadas toman decisiones informadas en igualdad de derechos, la carga normativa es muy baja,
Es fácil además el cumplimiento de las leyes, se genera que hayan medios de vida sostenibles, rompe ciclos de corrupción y de pobreza, además de reducción de emisiones de carbono y la protección de bosques para las generaciones futuras. Dentro de los objetivos de la buena gobernanza o la gobernanza responsable están en última instancia la sostenibilidad de los bosques, sostenibilidad económica, social y ambiental, por supuesto, las decisiones participativas en igualdad de condiciones, como lo mencioné hace un instante, la distribución justa y equitativa de los beneficios y finalmente una competitividad y el trabajo transsectorial por el que todos debemos luchar. Esta lámina solamente la traigo para mencionar que desde el 2010 el Banco Mundial, la FAO y Profor desarrollaron los pilares y principios de la buena gobernanza. Ahí hablamos de pilares como responsabilidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, participación y transparencia, con 3 pilares fundamentales alrededor de marcos políticos, jurídicos, institucionales y reglamentarios, todo el proceso de planificación y toma de decisiones, la implementación y la aplicación de la ley de conformidad. Estos son publicaciones que sobre las que pueden revisar a lo largo de iniciativas para medir gobernanza forestal, también sacadas por la FAO, Profor y Banco Mundial. Cabe anotar que estas 2 publicaciones que les traigo acá tienen la forma o el marco general para hacer la medición de gobernanza forestal e identificar, de acuerdo a los 127 indicadores con los que se cuenta, qué puntos en determinada región pueden ser o en determinado país pueden ser necesarios a mejorar o cuáles podrían ser estar bien y no necesitan pues un mayor fortalecimiento. Hemos hecho mediciones en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, mediciones alrededor de país a nivel nacional y a nivel local, a nivel de ecosistemas. Estas mediciones en algunos casos han sido desarrolladas en función de reducción de deforestación y degradación de los bosques. De acá en adelante les voy a contar lo que hemos hecho como programa para apoyar tanto al sector público, al sector privado y a la sociedad civil a mejorar la gobernanza forestal o a generar buenas prácticas de gobernanza forestal. Estamos intentando con el sector privado generar una demanda de madera legal y en el sector privado entramos también los ciudadanos de a pie. ¿Qué hemos hecho con el sector privado en Honduras, Guatemala, Guyana, Colombia y Perú? Hemos empezado a generar capacitaciones presenciales y virtuales desde el año pasado alrededor de todo el tema de la pandemia. Y en lo que hemos detectado es que cuando vas hacia el sector privado a hablarles de legalidad solamente, el sector privado no está interesado en escuchar charlas magistrales alrededor de temas de cumplimiento de la ley, pero están muy interesados en mejorar sus competencias empresariales para mejorar su negocio forestal, para mejorar su empresa y su comercio. Entonces, cuando empezamos a trabajar temas de competencias empresariales a través de módulos como los que tenemos aquí, 6 módulos que hemos dictado, alrededor de mejore su gestión administrativa, mejore su gestión productiva, mejore su gestión comercial, un tema de cómo es todo el tema de entregas. Y en el caso de Colombia hicimos un módulo especial para todo el tema de equidad de género en el sector forestal. Y dentro de estos módulos de fortalecimiento de las competencias empresariales incluimos aspectos de legalidad. El sector privado lo ve y lo recibe de muy buena forma en el sentido de que lo pueden aplicar, inclusive modifican hasta sus políticas de producción
interna para poder incluir estos temas y poder ser más competitivos. El año pasado hicimos algo en Guyana con muy buenos resultados. En Perú lo hicimos en el 2019 de forma presencial y este año estamos migrando a plataformas virtuales. En Guatemala lo vamos a hacer hacia final de este año de manera semipresencial. En Honduras lo venimos haciendo desde el 2018 de forma presencial. Y en Colombia a partir del año pasado iniciamos a hacerlo de forma virtual. ¿Cómo hemos apoyado también la demanda de madera legal desde lo que podemos hacer los ciudadanos de a pie? Todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad social cuando compramos productos o derivados, bien sea madera o derivados de madera, o productos inclusive de los bosques que sean productos no maderables. Y es la inquietud alrededor que tenemos que tener nosotros de dónde provienen estos productos. En ese sentido, hemos hecho una campaña en Guatemala y Colombia que ha involucrado el sector público, el sector privado y algunas organizaciones no gubernamentales como WWF para colocar en los paraderos una alianza que hicimos con JCDecaux, que tiene la concesión de paraderos en el caso de Colombia, y hemos colocado estos afiches: compra madera legal, salva la vida del jaguar. A todos nos gusta el jaguar y nos gusta verlo, y es una especie que está en amenaza. Por lo tanto, si usted compra madera legal, pues promueve el manejo forestal sostenible, y no solamente el jaguar, sino las demás especies que habitan dentro de estos bosques podrán ser mantenidas y sostenidas y en últimas conservadas. Y este otro que le pregunto: ¿sabes de dónde viene la madera que usas? Y eso es un poco lo que les decía al inicio de la charla, cómo es nuestra relación con los bosques. También hemos generado un manual de buenas prácticas en industrias forestales para que las buenas prácticas no sean solamente la compra de madera legal, sino que con el aseo, la organización, el adecuado uso de desperdicios y las mejoras en las competencias empresariales, hay unas buenas prácticas hacia el tema ambiental, el tema de pago de impuestos y todo este tema que tiene que ver con la seguridad social e industrial de los empleados de estas empresas. A raíz de la pandemia, en el caso solamente de Colombia, existía una página que se denomina Elija Madera Legal. En esta página estaban visualizadas las empresas que desde las autoridades ambientales habían adquirido o habían logrado obtener un reconocimiento de legalidad. Desde el año pasado hemos convertido esta página de Elija Madera Legal un marketplace para que quienes han obtenido el reconocimiento de la legalidad puedan dentro de esta página generar comercio virtual de sus productos con el apoyo y el financiamiento pues desde el programa. Es algo que apenas inicia en diciembre, ha sido un poco tímida la implementación. No es tan fácil para el sector forestal privado acceder al mercado virtual por muchas condiciones y por muchas características de las mismas empresas o dueños de empresa o administradores de las industrias con las que trabajamos. Sobre todo las pymes y las MIPYMES tienen grandes retos y fuertes oportunidades para entrar al comercio virtual, pero no es fácil. Pero bueno, eso tal vez puede ser materia de otra conferencia y de otra investigación que inclusive está haciendo la Universidad Distrital en Colombia en este momento. Ahora lo que hemos hecho o lo que queremos generar con los apoyos que hemos desarrollado y que vamos a continuar desarrollando durante este año a los diferentes gobiernos. Hemos impulsado los esquemas de reconocimiento a la legalidad en Honduras, Guatemala y Colombia. Guyana y Honduras son países ABA, como lo mencioné. Ellos deben generar un sistema de aseguramiento a la legalidad. En el caso de Guatemala y Colombia no tenemos acuerdo voluntario de asociación, como tampoco lo tiene México, pero tienen un esquema alrededor de generar reconocimiento a la legalidad. En ese sentido, arrancamos por la definición de legalidad, que los soporta un marco normativo. Existen unas funciones institucionales que además permiten
que desde la autoridad ambiental se genere este reconocimiento. Ese reconocimiento se da a diferentes unidades productivas desde el aprovechamiento, el transporte, la transformación. En el caso de los países como Honduras y Guyana, deben tener una verificación, generan una licencia, hay unos registros de verificación a una auditoría independiente y luego de tener esto pueden generar la exportación. En los casos de Guatemala, Colombia y demás países que están generando procesos de reconocimiento, luego de estos reconocimientos en los diferentes eslabones de la cadena se puede generar una exportación. Todos estos procesos de reconocimiento de la legalidad, bien sea para países que tienen acuerdo voluntario de asociación con la Unión Europea o no, constituyen los procesos documentados que generan evidencias del debido cuidado o la debida diligencia en cumplimiento de la ley y facilita los procesos de exportación, bien sea a Estados Unidos, China, Japón o cualquiera de los países, de los 26 países de la Unión Europea. Otro apoyo que hemos generado son los sistemas nacionales de trazabilidad, que a nivel modular pretenden tener bosque, transporte, procesamiento, el comercio y la exportación documentados en sistemas informáticos que puedan entregar información actualizada y en tiempo real para la adecuada toma de decisiones. En ese sentido, hemos apoyado a Guatemala en su sistema de verificación, trazabilidad y control de productos forestales, a Panamá en el diseño de un sistema de trazabilidad y control de la madera, a Honduras en la creación de un sistema informático para la rastreabilidad de la madera proveniente de aprovechamientos y fuentes legales, a Colombia en el Sistema Nacional de Trazabilidad de Especímenes de la Diversidad Biológica y a Ecuador en la implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Forestales Maderables. Igual no me voy a detener en las lecciones aprendidas alrededor de la creación de estos sistemas de trazabilidad, pero ha sido muy enriquecedora, además que hemos generado intercambios de experiencia, en este caso con Perú, con México y con Brasil, que tienen también avances en todo lo que es el sistema de trazabilidad, decisión desde alguna parte de sus estados o temas a nivel de el estado completo. Bueno, hay otro tema que tiene que ver con las compras públicas de madera. En el caso de Honduras, Guatemala, Perú y Colombia, los países o los estados, el gobierno compra a través de plataformas informáticas, aspecto que ha sido muy bueno en el sentido de que mejora transparencia, mejora igualdad de condiciones, pero lamentablemente ninguno de estos sistemas cuentan con estadísticas, son simplemente plataformas de compra y venta, pero no hay estadísticas, y cuando se pretende entrar a trabajar temas estadísticos, identificamos que el Estado compra de diferentes formas, no hay procesos unificados ni estandarizados, luego no podemos hacer estadísticas porque sería como juntar peras con manzanas. Entonces está Colombia Compra Eficiente, Guatemala, o Guate Compras, Honduras Compra Bien o Perú Compras. ¿Qué hemos hecho en cada país? En el caso de Colombia hemos impulsado el desarrollo con el gobierno y el sector privado para la guía de compra y consumo responsable de madera. En el caso de Honduras tenemos las compras referenciales de madera legal y o certificado, una guía de implementación. En el caso de Guatemala, una propuesta de política de compras públicas desde el Estado. Y en el caso de Perú tenemos una hoja de ruta hacia una política nacional de compra pública responsable de productos de madera. De igual manera, la sociedad civil, tenemos el apoyo hacia las plataformas de diálogo y concertación, plataformas en Honduras, Panamá y Colombia. Y también hemos generado acciones hacia las veedurías forestales, bien sea veeduría forestal indígena, como en el caso de Perú,
las veedurías sociales, como en el caso de Panamá, o el monitoreo forestal independiente, que es desarrollado a través de ONGs en el caso de Honduras. Bueno, un poco ya para terminar, yo espero no haber corrido mucho ni estar muy sobre el tiempo, porque quiero al final dejarles un video para que les quede en la mente todo este tema de la celebración del Día Internacional de los Bosques, pero dentro de las reflexiones que hemos tenido muy rápidamente, es que el comercio global, nacional y local viene en un proceso de cambio, y la mayoría de los jóvenes que hoy me están escuchando, que son jóvenes que han tenido el privilegio de estar informados. Yo espero que a partir de esta y otras charlas que tienen alrededor de estos temas, ustedes mismos se cuestionen cuando van a generar compras, y qué mejor que estas compras informadas sean tomadas de manera responsable, y que nuestras compras, por irnos muchas veces por un tema de economía, no terminen empobreciendo las comunidades locales de donde proviene la materia prima, bien sea madera o sus productos derivados o productos no maderables del bosque. El comercio legal de la madera es un asunto de todos, y yo pongo desde donde yo puedo, que es la compra responsable. El fortalecimiento de las prácticas de buena gobernanza redundará en la reducción de la tala ilegal y su comercio asociado. Es necesario que todos aportemos y apoyemos en el trabajo del manejo forestal sostenible, el cual, por supuesto, incluye el manejo con comunidades. No podemos manejar el bosque pensando que no hay comunidades en él o alrededor de él, beneficiándose directamente o viviendo directamente del bosque. Un aspecto que vale la pena resaltar es que la tala ilegal se da en espacios o en contextos de caos. Luego, no podemos tomar decisiones hacia solucionar este caos de manera directa, en una sola dirección o en forma directa, sino que debemos usar soluciones de forma sistémica y a nivel de espiral. Es decir, trabajamos con todos los actores, el sector público, el sector privado, la sociedad civil, todos trabajando a la vez, todos alrededor de un solo problema, todos desde su quehacer afectando dicho problema. Cada estado toma la decisión que desea como estado soberano que es, y asume el reto por la madera legal de forma independiente. Pueden tomar decisiones hacia un enfoque de represión o un enfoque de promoción. Eso lo deciden los estados, y normalmente lo que estamos viendo es que están evolucionando de la represión a la promoción. No funcionan las soluciones que se copian de otros países. Cada país tiene su contexto particular, y por eso los esquemas de legalidad deben ser acordes a las realidades de cada uno de los países. Los ejercicios donde la autoridad ambiental amplía su accionar, es decir, que tienen unos enfoques represivos hacia la administración de los recursos y la promoción de buenas prácticas, mejoran el negocio forestal y la economía del sector. Es decir, combinamos la represión con la promoción. Un enfoque de represión solo no funciona, y un enfoque de promoción, aunque parecería ideal, no debe descuidar el ejercicio de la autoridad ambiental. La madera legal es la que vigila el cumplimiento de la ley forestal, la ambiental, cumple con todo el tema de pago de impuestos, de seguridad industrial, el pago de sueldos adecuados y de seguridad social. No solamente es el cumplimiento de la ley forestal, sino que además debe desarrollar buenas prácticas hacia el medio ambiente y buenas prácticas también de proveeduría como materias primas para sus procesos de producción. Muchísimas gracias, muy amable. Yo le pediría el favor a Sergio que por favor pudiéramos dejarnos este video que les traigo con motivo de la celebración del Día Internacional de los Bosques, y por favor llevarnos en la mente la reflexión que tenemos cada uno de nosotros, ciudadanos del mundo, con los bosques, que nos proveen más de 1000 servicios asociados. Por favor, Sergio. Sí, claro, doctora.
Me dice si se escucha, por favor. Contienen una abundante e nuestros bosques albergan. ¿Sí se escucha ahí? Sí se escucha. Ah, perfecto. Nuestros bosques albergan un maravilloso 80% de la vida terrestre y contienen una abundante e increíble variedad de criaturas, grandes y pequeñas. Ustedes ya conocen algunas de ellas, otras podrían asombrarles. Hasta el más pequeño de estos seres juega un rol crucial. Trabaja arduamente para sustentar la vida, permitiendo crecer a los árboles y otras plantas importantes. A veces, incluso inadvertidamente, son los héroes del círculo de la vida que mantiene sano nuestro planeta. Sin embargo, hoy en día esta biodiversidad está gravemente amenazada. Cada año se pierden millones de hectáreas de bosques. Tenemos que cuidar nuestro único hogar y proteger nuestros bosques. Nuestros bosques albergan un maravilloso 80% de la vida terrestre y contienen una abundante e Muchas gracias, doctora. Pasamos a las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla a través del chat de Zoom o también a través del Facebook. Si quieres, dejas de compartir la pantalla, Sergio, por favor. Y bueno, yo voy a mirar el chat a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no solamente puede ser una pregunta, también algún colega que quiera complementar o mencionar algo de nuestra celebración alrededor del Día Internacional de los Bosques o del reto que tenemos como sociedad para comprar y demandar productos de madera legal, porque hasta el momento no hay ninguna pregunta. Pueden activar su micrófono si alguien desea hacer alguna pregunta. La doctora Sandra Rodríguez está levantando su mano. Adelante, doctora. Bueno, para mi colega Naidu, muchas gracias por tomarse el tiempo y dedicación para presentarnos esta información, que aunque bien es cierto, a lo mejor los estudiantes no la relacionan muy bien porque no se habló de México. Es importante que entiendan que lo que sucede en los bosques de estos países sucede en los bosques mexicanos también, con algunas diferencias, claro está, ¿no? Sucede en la cadena de comercialización de la mayoría de los países no desarrollados o no industrializados. Entonces, para que hagan esa conversión, porque a veces sé que como no lo tienen tan cerquita, no lo ven, no lo relacionan, vaya, no se apropian de esta información. Y bueno, también para los estudiantes de ecología, porque pues obviamente ustedes están trabajando en el bosque y a lo mejor algunos conceptos de aprovechamiento y esos o conceptos muy forestales, pues todavía no los han visto, pero los van a ver. Y bueno, creo que tienen información global que es importante que se apropien de ella, máxime cuando nuestro nuevo modelo educativo es para el desarrollo sostenible y pretende que sea multidisciplinar e internacional. Entonces considero que es una información muy pertinente que nos presentó mi colega y amiga Naidu y pues espero que la tengan en su consideración. Por ahí tienes otra pregunta, Naidu, en el chat. Ya. Hay una pregunta, bueno, le voy a leer la pregunta. ¿Qué piensa del proyecto en el cual al morir tu cuerpo se vuelve proteína para crear un árbol? Bueno, esta es una pregunta un poco personal. Yo particularmente estaría de acuerdo con hacer esto. Sin embargo, es totalmente respetable la decisión que cada uno pueda tomar. Situaciones como la pandemia que estamos viviendo han demostrado que tal vez el tener los cuerpos
en ataúdes en un espacio que para nosotros puede ser sagrado, no es la mejor decisión desde el tema salud. Es una pregunta difícil porque es un tema personal, como lo acabo de decir, pero viendo las condiciones actuales, me parece que puede ser una decisión muy responsable alrededor de generar nueva vida como un árbol. Tengo una pregunta, a ver, se subió, hay otra pregunta bueno, la pregunta anterior era de María Isabel Velázquez. Tengo una pregunta de Luis Fernando Rodríguez. No, dice que solo invitar a los actuales y futuros profesionales a participar. Hay una, no, me confundí. La pregunta que leí era de Regina Vázquez. La pregunta de María Isabel es cómo uno puede cerciorarse de dónde viene la madera que utiliza para los productos que consumimos. María Isabel, esa es una excelente pregunta y ha sido un proceso evolutivo en los países. ¿Por qué? Porque como lo dije al inicio, no contamos con información, con datos, con estadísticas, con aspectos que puedan generar una evidencia concreta, pero eso ha venido cambiando en el tiempo en el sentido de que, por ejemplo, hoy países como los que mencioné tienen unos reconocimientos a la legalidad desde las empresas y estos reconocimientos en el caso de Perú y en el caso de Colombia están siendo colocados en páginas web donde establecen el nombre de industrias que o de unidades productivas que han adquirido el reconocimiento de la legalidad. Uno puede ir a estas páginas y ver qué empresas hay. No es fácil cuando uno quiere comprar, por ejemplo, decidió cambiar los muebles o comprar un nuevo apartamento y quiere verificar si las puertas o los muebles que provengan de bosque natural son de madera legal o no. Habría que ver la particularidad en cada país y en los países donde esta información no existe en página web, habrá que empezar a preguntarnos nosotros mismos y a ellos que nos están vendiendo, nos ofrecen los productos, si la madera con la que fue construido lo que voy a comprar proviene de madera legal. Esa pregunta la hacíamos hace 10 años en un país como Colombia, en ferias, que hacíamos alrededor de de una iniciativa que se generó y que se denomina Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia. Cuando tú como comprador vas a preguntarle al industrial por primera vez eso, las personas quedan como no saben de qué le están hablando. Pero en la medida de que la promoción hacia la madera legal se da y más personas estén informadas alrededor del tema, empiezan a generarse respuestas desde el sector privado. Por ejemplo, hoy tú puedes ir a un establecimiento en Colombia y te van a decir, así sea mentira, pero te dicen, esa madera fue movilizada con un salvoconducto legal y yo tengo mi libro de operaciones que demuestra que es legal. O en otros casos, con mayor certeza, te pueden responder, aquí tengo mi certificación de legalidad. Es decir, que si hemos avanzado en relación a poder identificar dónde podemos comprar madera legal. No es fácil ni es una cosa masiva en este momento, pero hay la evolución y el inicio para poderlo desarrollar. Gracias, doctora. Aquí tenemos una pregunta en el Facebook, doctora, porque se está transmitiendo también en Facebook. Nos pregunta un estudiante, nosotros como alumnos en la actual situación de pandemia, ¿cómo podemos contribuir a ayudar a difundir sobre el tema? Esa pregunta yo se la regreso a ustedes que son jóvenes activos en las redes sociales. Tienen el cuarto poder a su disposición y es el tema de la visibilidad y la comunicación. Todos los medios que pueden, toda la influencia que puede haber desde los jóvenes en las redes sociales, empezar a cuestionarse. Y seguramente, aunque lamentablemente no les traje ejercicios de México porque el programa no está en México, en México hay iniciativas alrededor del tema porque las conocemos y porque las hemos traído a intercambios de experiencia.
un muy buen aliado en México es Reforestemos México. Y seguramente si se junta la academia con el sector privado y empiezan a hacer este tipo de cuestionamientos en las redes sociales, puede resultarles algo maravilloso alrededor del tema. Gracias, doctora. Parece que hay otra aquí en el chat. Si quiere se la leo o la lee usted como guste. Dice, si están talando madera en un predio en el cual se encuentra un manantial de agua, ¿a qué distancia es recomendable realizar la tala? Bueno, yo pensaría que habría que ver qué dice la norma. Algunos países hablan de 30 metros al margen del cuerpo de agua, pero más allá de lo que dice la norma, habrá que mirar los servicios ecosistémicos que está prestando este manantial, bien sea para la comunidad, bien sea porque derivan el consumo de agua para acueducto de un municipio, de un territorio, o bien sea porque tiene otros servicios como los culturales, los escénicos, iría mucho más allá de solamente el cumplimiento de la ley. No necesariamente cumplir la ley genera sostenibilidad en nuestros ecosistemas. Por eso hay que hacer un análisis alrededor de estos beneficios y ver todo el ecosistema en su conjunto. Es por eso que no cuando uno habla de madera, el bosque no te da solamente madera. Hoy hablamos de madera, pero la madera es uno de los tantos servicios que presta el bosque. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? O los maestros que nos acompañan también, si tienen alguna pregunta o alguna participación. Bueno, si no es así, doctora, yo... ok. Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Concepción Luján, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Creo que la temática por sí misma despierta pues mucho la inquietud y la atención, ¿verdad? Hablando de oportunidades para la madera legal en América Latina. Sabemos de los desafíos, sabemos de los grandes retos que se presentan precisamente con esa gran condición de cuando se obtienen, ¿cómo se llama? Maderas de procedencia ilegal, y sobre todo cómo afectan los precios definitivamente que se manejan para la misma competencia que se tiene que hacer. Y sobre todo en el manejo ya de precios en esa oferta-demanda. En este caso, a nivel ya pensando a nivel de estrategia, a nivel de mecanismos, ¿cuáles son las que están manejando en estos países, pero en este caso considerando México, obviamente como una situación que se requiere y se necesita? O sea, ¿cómo entonces tener acceso con mucha seguridad y con mucha garantía a esa madera legal, pero obviamente teniendo el gran fantasma de la madera ilegal? Profesor Luján, muchas gracias por su pregunta. Independientemente del estado o del país, en el caso de México, donde ustedes se encuentren, lo que hay que, además de saber o de entender respecto al tema legal, es poder identificar la procedencia de esa madera y el cumplimiento alrededor de todos los aspectos que mencioné, es decir, cumplimiento de la ley forestal, de la ley ambiental, el pago de impuestos, el tema de cómo le estás, las nóminas, todo el tema de seguridad industrial y todo el tema de no violar derechos humanos. No es fácil, como lo mencioné, pero se está trabajando y se trabaja alrededor de las acciones que desarrollan en la mayoría de los países el Ministerio de Ambiente, las secretarías ambientales de diferentes localidades y de lo que también el sector privado, porque aunque inicialmente pudiera uno pensar que es el sector privado el malo, resulta que el sector privado existe
buenos y malos, como en todo. Entonces, por ejemplo, el sector privado, puedes encontrar los legales formales que quieren hacer las cosas bien, pero también encuentras los informales, los ilegales, que son invisibles, que ni siquiera el Estado los conoce, pero que están en el mercado. Y están en el mercado haciendo daño alrededor de los ecosistemas boscosos porque demandan madera ilegal a bajo precio, que finalmente se repercute en el empobrecimiento de nuestras comunidades locales. Estas estrategias surgen desde la necesidad de tener en efecto la madera legal. ¿Cómo surge esto, por ejemplo, en Europa? En Europa surge a raíz de la fuerte presión que hizo la sociedad y las organizaciones no gubernamentales al gobierno por ser responsables de la deforestación que se estaba produciendo y que según cuentas todavía se produce a nivel mundial por la compra de productos que llegan a la Unión Europea de madera que no tienen una debida diligencia, un debido cuidado, una debida verificación de legalidad. Entonces, surge de la necesidad desde la presión que puede ejercer el sector público, la sociedad civil, también puede surgir desde la necesidad del sector privado organizado, legal y formal, al ver que hay una competencia desleal, y también puede surgir desde las necesidades que pueden identificar los gobiernos. ¿Cuál es la forma de iniciar a generar este tipo de acciones? No importa, cada país, como lo mencioné, desde su decisión como Estado soberano, toma la decisión de por dónde quiere arrancar. Hay países que arrancan simplemente con el establecimiento de un sistema nacional de trazabilidad, y a ese sistema nacional de trazabilidad se le van pegando elementos que terminan fortaleciendo las buenas prácticas de gobernanza forestal. Entiendo que, perdón, un comentario muy rápido. Entiendo que en este caso también, ¿qué hay acerca de la promoción y el fortalecimiento de alianzas estratégicas para esta situación? En México podría darse una alianza estratégica alrededor del sector privado y el sector público, por ejemplo, para temas como reconocimiento desde la autoridad ambiental o autoridad forestal al reconocimiento de la legalidad para las diferentes unidades productivas. Pueden haber alianzas también desde las ONGs, es decir, sociedad y sector privado. Pero lo que nosotros hemos observado es que las mejores alianzas es cuando se involucra el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. Finalmente, alianzas sin que esté el sector público no funcionan, pero las alianzas sector público y sociedad civil sin el sector privado, que es el que compra, el que demanda madera, el que la transforma y entrega productos terminados a la sociedad, tampoco funciona. Y si la sociedad civil no está, que somos la gran mayoría, pues tampoco funciona. Entonces, las alianzas público-privadas son las mejores siempre. Posibilidades de alianzas alrededor de México con acciones que tenemos en los otros países donde trabajamos con el programa, todas totalmente. Hemos hecho acciones con Reforestemos México, con algunas municipalidades, de traer ejercicios particulares muy puntuales. Y por supuesto, este año que tenemos el desarrollo de nuevos intercambios de experiencia, vamos a tener muy en cuenta México y Brasil para temas de trazabilidad sobre todo, y la promoción al manejo forestal sostenible, de la cual México, por supuesto, tiene mucho que aportar. Muchas gracias. A usted, profesor Lugano. Muchas gracias. Bueno, doctora, finalmente tenemos una cantidad considerable de estudiantes y están interesados en conocer cuáles serían los mecanismos o cuáles serían las oportunidades de empleo en la FAO, cómo un egresado de una institución educativa puede acercarse a la FAO y cuáles serían las áreas de oportunidad que habría ahí. Claro, total. La FAO es una organización de las Naciones Unidas, tiene un accionar mundial
La FAO saca permanentemente convocatorias para todos los temas: seguridad alimentaria, riesgos, temas forestales, cambio climático, una infinidad de proyectos. Estas convocatorias están en la página web de cada una de las oficinas del país, en el caso de México, de la representación de la FAO en México, y a nivel global en nuestra página que está fácilmente encontrable en www.fao.org. Nuestra sede está en Roma. Ahí salen todos los días, hay convocatorias. Hay convocatorias para personas muy experimentadas, para personas que pueden ser senior, como para personas que pueden ser junior. Una cosa que puedo decir con toda la seriedad del caso y sin temor a equivocarme es que la FAO es absolutamente incluyente, da igualdad de condiciones, insta a que las mujeres y los jóvenes se presenten a convocatorias que ellos están sacando. ¿Quiénes entran? Pues entran los que estén mejor calificados, valga la pena mencionarlo, quienes tenga una muy buena hoja de vida, y si es un estudiante quien se presente y haga un excelente examen, una prueba técnica y una muy buena entrevista, sin duda alguna esa es la persona con la que se va a quedar con el puesto. Eso es algo que no solamente me sucedió a mí, con la que doy fe. Hubo una convocatoria a nivel global, yo me presenté, hubo un proceso de selección de casi 8 meses, pruebas técnicas, prueba psicológica, prueba entrevista, y finalmente yo quedé con el puesto. Eso lo he visto también en varias, y me ha sucedido con varias colegas a quien les he recomendado revisar la página web para ver convocatorias, y después resulta, estoy trabajando en tal cosa y me presenté y bueno, me lo gané. O sea, no hay mucho más que decir alrededor de que creo que la FAO es una organización que efectivamente observa la calidad de las personas en todas sus facetas, y da oportunidades a las personas que sin ser conocidas pueden tener algo que ofrecer, o voluntad para trabajar, o ser una muy buena persona a nivel técnico, un muy buen profesional, o una persona que tiene buenos conocimientos o buenas ideas para poder poner en práctica en territorios, porque nosotros, aunque tenemos una oficina en Roma y tenemos oficinas en diferentes países en los continentes en los que estamos, en todos los continentes, nosotros trabajamos muy en territorio, que peso para las personas que tienen que ver con ecología, con ingeniería forestal, con zootecnia, pues nos gusta y podemos poner en práctica los conocimientos adquiridos. Así que yo los insto a todos a entrar a nuestra página web y ver posibilidades laborales, oportunidades de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A nombre de los directivos de la facultad, del doctor Carlos Ortega y del maestro Antonio Humberto Chávez Silva, le damos las gracias y bueno, le mandamos un aplauso, ¿verdad?, a la distancia, doctora. Muchas gracias por la conferencia. Muchas gracias a ustedes, y por favor piensen en su relación con los bosques. Gracias, doctora. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes en la siguiente conferencia. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego y que tengan una feliz tarde. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.